Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Ponce. El tema que veremos el día de hoy es el de nervios craneales. Veremos cuáles son las características, división que tienen estos mismos nervios y después veremos cada uno de los nervios, cuál es su función y cómo se puede evaluar. Primero, como características principales, tenemos que estos nervios corresponden a lo que es el sistema nervioso periférico. También que dos de estos nervios tienen un origen directo con el encéfalo y que los demás nervios restantes tienen un origen en el tallo cerebral. La función principal de todos estos nervios es la de transmitir la información procesada en el encéfalo y luego llevarla a las distintas partes del cuerpo. También lleva a los órganos de los sentidos. Tenemos un total de 12 nervios. Estos están numerados con respecto a cómo van saliendo en cada uno de ellos por el cráneo. ¿Mm? Tenemos tipos de nervios en esta categoría: nervios sensitivos, motores y mixtos. También tenemos que algunos de estos nervios tienen fibras de índole mixta, es decir, que cumplen ambas funciones y que tienen una participación tanto somática como autónoma, es decir, como una participación voluntaria e involuntaria en las funciones del. Entonces podemos dividir a los nervios con respecto a la siguiente situación. Para los nervios sensitivos, dividiremos a los nervios primero, segundo y octavo nervio en esta categoría. Los nervios motores serían el tercero, el cuarto, el sexto, el onceavo y el doceavo nervio. Y por último, aquellos que tienen las dos funciones, es decir, los nervios mixtos, serían el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Como íbamos diciendo anteriormente, el nervio óptico y el nervio olfatorio son aquellos que tienen un origen directo en el cerebro. Iniciemos con el primer nervio, el olfatorio. Este es un nervio de tipo sensitivo. Se encarga principalmente de llevar la información captada por la nariz y luego ser llevada a lo que sería la lámina cremosa para que ésta sea transformada de estímulos químicos a estímulos eléctricos. Luego estos estímulos eléctricos serían llevados a lo que sería el encéfalo. Para evaluar este nervio es necesario pedirle al paciente que se coloque una venda o algún trapo por el estilo y posteriormente nosotros pasaremos a darle muestras a oler. Por lo general, estas muestras tienen que ser aromas conocidos o que el sujeto ya tenga como entendidos a qué corresponde. Sin embargo, una vez con el paciente ya tenga los ojos vendados, no puede saber porque no, es decir, que al no saber cuáles son los aromas, los tiene que identificar al olerlos. Una vez que ya los tenga como identificados, nos tiene que ir diciendo cuál es la descripción que tiene de estos aromas. Los aromas son agradables, desagradables, o si son dulces o amargos. Nos tiene que dar una característica lo más acertada posible. El segundo nervio que veremos sería el óptico. Al igual que el olfatorio, este también es un nervio de tipo sensitivo.
Este se encarga de captar los estímulos en forma de luz y luego los procesa para convertir estos impulsos en impulsos eléctricos, para posteriormente mandarlos al láser y que sean procesados. Para evaluar este nervio se puede realizar de distintas maneras, pero por lo peculiar normalmente se usan tablas de Snellen para ver el tipo de vista que tiene la persona a larga distancia. También pueden usarse las láminas de Fujara. Estas sirven para descartar daltonismo y también se pueden realizar exámenes como de respuesta a la luz, es decir, ver qué tanto se contrae o eh, se dilatan las pupilas ante la luz directa o indirecta. El tercer nervio es el motor ocular común o simplemente motor ocular. Este, a su diferencia con los dos nervios anteriores, es un nervio de tipo motor, con función en, principal la movilidad del ojo. También es uno de los nervios que tienen participación tanto somática como autónoma, como veníamos diciendo, voluntaria e involuntaria. Para ser más específicos, tiene una participación más de tipo parasimpática. En la cuestión parasimpática, este nervio es responsable de las fibras circulares y radiales del iris, es decir, de cuando se dilata o contrae el ojo o la retina del ojo. También este nervio se evalúa en conjunto con otros dos nervios, el el cuarto nervio y el sexto nervio. El cuarto nervio sería específico el patético o troclear, al igual que el tercero, el motor ocular. Este también es un nervio de tipo motor. A pesar de ello, también tiene un nervio de tipo eferente y o el nervio eferente somático. Este se encarga principalmente de inervar los músculos oblicuos superior del o la parte del párpado. También, como veníamos diciendo, se evalúa en conjunto con el tercero y el sexto nervio. Tenemos el motor ocular externo. Este es el sexto nervio. Es un nervio de tipo motor y al igual que el nervio troquear, tiene un nervio de tipo eferente somático. Se encarga de inervar lo que es el músculo estriado voluntario y es responsable de la abducción o separación del ojo. Este nervio se va a evaluar en conjunto con los tres. Para esto se le necesita solicitar al paciente que realice los siguientes movimientos, como pueden observar en la imagen. Si le solicitamos al paciente que mire hacia un lateral, el ojo que queda con la mirada más externa sería regulado por el sexto nervio y y el ojo que queda más cerca de visión hacia la nariz sería regulado por el tercer nervio. eh, o en viceversa. Si se le solicita al paciente que mire hacia otro lado, los nervios se invierten, es decir, aquel ojo que queda con la mirada aún más externa es regulado por el sexto nervio y el ojo que queda con la mirada más interna o más cercana a la nariz
es regulado por el tercer ojo, el tercer nervio. Ahora, si se le solicita al paciente que mire hacia arriba, estos ambos ojos son regulados por el tercer nervio, es decir, el movimiento hacia arriba es regulado por el tercero. Y o viceversa, si se le pide al paciente que mire directamente hacia abajo, este movimiento también será regulado por el tercer nervio. Y por último, los movimientos que se van a observar serían que tengamos la vista enfrente, se baje la mirada y se ve hacia un lateral. Este movimiento, el ojo que queda con la visión más externa, que estará regulado por el nervio número 4 y viceversa. Si volvemos a ver la mirada fija, se solicita al paciente que mire hacia abajo y luego hacia el otro lateral. El ojo que queda con la visión más externa es el que estará regulado por el cuarto nervio. Tenemos también aquí el nervio trigémino, que sería el quinto nervio. Esta diferencia de los otros 5 anteriores, este es un nervio de tipo mixto, es decir, tiene funciones tanto sensibles como motoras. Su principal función es dar la sensibilidad a la cara y inervar nervios de la zona macetera. Para evaluarlo, tenemos que podemos solicitarle al paciente que se le va a hacer presión en 3 ramos: el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Es decir, que se realizarán exámenes de sensibilidad, la movilidad de los maceteros y también exámenes corneometeros, como el del niño, la mandíbula, entre otros. El séptimo nervio es el nervio facial. Al igual que el trigémino, este también es un nervio de tipo mixto. Tiene como función principal dar la movilidad a toda la cara. Controla los movimientos faciales, permitiendo que es la expresión al rostro. También da una sensación gustativa a los 2 tercios anteriores de la lengua. Para evaluar este nervio se tienen que realizar distintos exámenes. Por ejemplo, observar con detenimiento la simetría de los movimientos. Esto se observa principalmente cuando la persona está sonriendo de manera involuntaria, donde podemos observar si al momento de sonreír lo hacen al mismo tiempo o si la sonrisa es primero de un lado y luego sube la otra. A eso nos referimos con la simetría. En cuanto a lo del gusto, es necesario depositar sustancias, ya sean de tipo dulces, saladas, amargas, ácidas, con un cotonete. Y al igual que en el nervio olfatorio, el paciente en esta situación nos tiene que describir qué tipo de sabores y descripción breve sobre el sabor. Posteriormente tenemos al nervio vestíbulo coclear. Este es un nervio de tipo sensitivo, es decir, que nos va a permitir lo que es la audición y el equilibrio. Transmite información en forma de sonido y es llevado a lo que es la zona coclear. Posteriormente, o
la zona vestibular, para ser procesados y luego llevar estos impulsos a ser transformados como impulsos eléctricos y luego ser procesados en el encéfalo. También son, está, para poder evaluar este nervio, se pueden realizar distintas pruebas, por así decirlo. Para evaluar la función vestibular, se puede realizar el test de Romberg, que es un test en el que se permite observar el equilibrio de la persona ante un impulso o un leve empujón. Para la función auditiva, podemos realizar dos tipos mm, de test, el test de Weber y el test de Rhine. Esto es para ver cuál es la audición a cierta distancia y la audición de, de ósea, por así decirlo. El noveno nervio es el glosofaringeo. Este, al igual que el trigémino y el facial, es un nervio de tipo mixto. Tiene Este tiene como principal función el permitir la, los movimientos de la garganta que promueven la deglución y el sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. Para evaluar este nervio es necesario evaluarlo en conjunto o normalmente se evalúa en conjunto con el nervio vago o el décimo nervio. El nervio vago, como el nervio glosofaringeo, es un nervio tipo mixto. Este nervio está conectado con el tronco cerebral y casi todos los órganos del cuerpo, es decir, con corazón, vísceras, estómago, entre otros. Involucrado en la secreción glandular, en el sentido del gusto y de la deglución. Algunas funciones del habla en las sensaciones orales. Para evaluar estos dos nervios es necesario observar la asimetría en el ascenso palatino. Cuando al paciente se le solicita que diga "ah", también se observan los movimientos laterales de la úvula, es decir, hacia dónde se mueve constantemente. Y también se puede analizar algún daño al realizar un examen en reflejo a las náuseas. Es decir, cuando se estimula ciertas partes de la boca y que éstas hagan un reflejo de vómito, de voluntad. Nervio accesorio esfínter. Este es un nervio de tipo motor. Se encarga de regular los músculos de la laringe, del esternocleidomastoideo y parte del músculo trapecio. Para evaluar este nervio, se solicita al paciente que tome asiento. Posteriormente, se solicita al paciente que encoja sus hombros. Mientras nosotros forzamos con nuestros hombros del paciente hacia abajo y él tiene que hacer el esfuerzo de levantar. En el caso de que no pueda el deseo, se puede observar ya una lesión en este nervio. Por último, tenemos el doceavo nervio, el hipogloso. Este es un nervio de tipo motor que se encarga de inervar los nervios somáticos de la lengua, es decir, los nervios voluntarios, y también participa en las funciones de habla y la deglución.
Para evaluar este nervio, se le puede solicitar al paciente que saque su lengua para posteriormente inspeccionarla en búsqueda de la presencia de atrofias. Es decir, que se puede visualizar una atrofia cuando nosotros al revisar y vemos la lesión, la, la lengua se va a desviar hacia el lado donde se encuentra la atrofia, en vez de encontrar la recta. Y bueno, esto sería parte de esos. Muchas gracias por su atención y que tengan un hermoso día.